Buenos días, soy Carlos Flores, les saludo desde Capriles Media Group. Estamos en conjunto con el diario El Siglo de Venezuela, con World News 24 y nuestros 14 canales afiliados alrededor del mundo. Bolivia amanece hoy con una gran noticia, no solo porque hay un nuevo presidente electo, sino porque se pone el fin a 15 años de mandato o de dictadura socialista encabezado por el MAS, partido infame que llevó a básicamente la destrucción de la economía boliviana, partido que reconocemos sinónimo de personajes como Evo Morales y el actual presidente Arce. Bolivia atraviesa una serie de problemáticas que se basan en lo económico, obviamente en la afectación social, pero ayer domingo fue un día histórico. Un día histórico porque Rodrigo Paz Pereira obtuvo el triunfo, obtuvo la presidencia en una segunda vuelta electoral diferente, ya que es la primera vez que ocurría, donde le dio, por utilizar algún término futbolístico, una paliza al candidato Tuto Quiroga, al derrotarlo por un margen muy amplio que, a diferencia de otras elecciones en Bolivia, no da chance a reclamos, no da chance a rumores de fraude, no da chance, sencillamente. Rodrigo Paz Pereira triunfó con una campaña inesperada. De hecho, su presencia en las elecciones fue completamente inesperada. Su presencia en la primera vuelta en la que obtuvo el triunfo fue absolutamente inesperada, y mucho más, no solo por los electores, sino por todos sus adversarios. La situación en política era tan difícil que ya demandaba una especie de outsider, alguien diferente, alguien que no estuviera representando los mismos desvalores y despropósitos de la política establecida, es decir, de la política corrupta, de la política de la promesa, de la verborrea usual. Todo esto lo vino a llenar Rodrigo con una campaña que se basó en agrupar de manera centralista y muy inteligente a todo el espectro nacional boliviano. Es decir, se alejó del estilo y de la campaña de Quiroga, que con su extremismo de la derecha se enfocaba nada más en las clases medias, altas, etc. Pero también se alejó del extremismo del MAS y de la izquierda socialista que ha llevado a la destrucción económica de Bolivia. El secreto de Rodrigo Paz Pereira ha sido justamente utilizar el sentido común. Cuando hablamos de sentido común, creo que es lo más difícil de tener en la política latinoamericana y en la política mundial. Es decir, pensar en el pueblo, y cuando hablamos de pueblo no lo hacemos de manera despectiva, hablamos de la sociedad, en este caso de la boliviana. Rodrigo Paz, de una manera de centro, aglutinó las ideas para la campaña y para una propuesta económica que resumen lo mejor de la derecha, lo mejor de la empresa privada, es decir, implementar toda la ayuda y todas las virtudes que tiene que tener la empresa privada para sustentar la economía. Una economía muy golpeada en datos que tenemos por acá, que son bastante duros de manejar. Tenemos que hay una inflación de 2 dígitos creciente, y que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prácticamente acusan de que durará durante los próximos años. Hay una situación con los combustibles
muy difícil. En un país donde en algún momento el gas pudo ser la gran salida a toda la situación económica como productor de gas Bolivia, ahora en este caso es todo lo contrario. En este caso hay largas colas para la gente abastecer de combustible. En una conversación que tuvimos con Hugo Valderrama, economista y analista político boliviano desde Cochabamba, nos decía que hay colas de combustible de hasta 2 semanas de duración. Esto es algo inexplicable, inédito y sobre todo lamentable en un país que es productor. Ahora, ¿cómo se llega a estas situaciones? Bueno, se llega cuando se asfixia mediante sistemas opresivos, sistemas que rayan en todo lo que caracteriza a una dictadura socialista, que es lo que ha establecido el MAS, o lo que estableció el MAS durante 15 años. Se ahogó a la producción de la empresa privada y se establecieron todas las restricciones para que la economía estuviera ni siquiera fundamentada, sino falla al apoyarse en todo lo que tiene que ver con lo informal. Además, hay un sistema donde toda la economía se basa en créditos, en deudas, donde la materia impositiva acosa y va en contra del empresariado y de la empresa privada, que al final es la que da valor y es la que hace crecer a los países. Pero todo esto terminó con el triunfo de Rodrigo Paz Pereira, quien ayer ejerció el voto junto a su padre, el presidente también de Bolivia. Y ayer recibió, tenemos información, llamadas del presidente Trump, llamadas del presidente de Ecuador, del presidente de Paraguay, del presidente de Panamá. Y Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia, agradeció el apoyo de su familia, de su esposa Vivi, en lo que fue una campaña caracterizada precisamente por el calor de la familia, lo cual creo que desde el punto de vista de la opinión pública y de los votantes fue algo que sirvió para brindar calor, para generar sobre todo la empatía que ha causado y que ha llevado al triunfo de Paz Pereira a la presidencia de Bolivia. De manera que Bolivia amanece con un nuevo presidente, amanece con el fin de una hegemonía, de una dictadura de unos 15 años y pues abre las puertas a todo lo que se merece el pueblo boliviano. En conversaciones ayer, recuerdo con el economista y analista político Hugo Valderrama, estábamos conversando sobre todas las deficiencias, pero también con los retos que tendrá el nuevo presidente. Retos que tienen que ver con establecer salidas muy rápidas a los problemas económicos y sobre todo lidiar con, podemos llamarlo trampas, podemos llamarlo de alguna manera pequeñas bombitas que ha lanzado por ahí el gobierno de Arce, que dificultan y que se convertirán en un reto. Me están pasando información de último momento por acá. Me están sí. Gracias, producción. Con todos los retos que tendría Rodrigo Paz de cara a este panorama que le deja presente el gobierno saliente de la dictadura, que como toda dictadura, como todo eje de mafia socialista, no se la pone nada fácil. Pero bueno, la pregunta básica es: ¿quién es Rodrigo Paz? Y aquí se lo vamos a responder en el siguiente video. Vamos a conocer un poquito más de quién es Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia,
Vamos con las imágenes y regresamos en momentos. Soy Carlos Flores, nosotros somos su visión del mundo. Rodrigo Paz Pereira is 57 years old. He was born on September 22, 1967, in Santiago de Compostela, Galicia, Spain. He lived in exile for several years due to the military governments and the political career of his father, Jaime Paz Zamora. He graduated from San Ignacio de la Paz High School. He studied economics and international relations and has a master's degree in political management from American University in the United States. Rodrigo Paz's political career began in 2002. He was a deputy for the provinces of Aviles and Mendez in the Department of Tarija and in 2005 for Constituency 46. He then allied himself with Jorge Tuto Quirogas Podemos and was a Podemos deputy from 2005 to 2009. In 2010, Rodrigo Paz's political life focused on municipal management, and as leader of the citizens group UNIR, he headed several projects and sought to go further. He wanted the municipal seat. In 2015, he ran for mayor of Tarija with the political group Unidos para Renovación. He won the election with 55% of the vote. At that time, Rodrigo Paz was characterized by following progressive center-left activism, although he also based his ideologies on his father's political party, a revolutionary left-wing movement like Social Democracy. The following year, he had conflicts with Oscar Montes, the leader of his political party, and this left him out. It was in April 2018 that the movement towards socialism offered him to join the party, but Rodrigo Paz said no. At the end of the same year, he presented the group Ciudadana Primero La Gente. In 2020, he supported candidate Carlos Mesa in the general elections of October 18. He ran as a candidate for senator for the citizen community and won the position, as Mesa came in second in this election. As a senator, he raised issues such as decentralization, autonomies, constitutional patriotism, progressivism, and liberal democracy. Within the political spectrum, the center-left is still maintained and now the candidate for president of the Christian Democratic Party. Rodrigo Paz will be the government on November 8th to change the country. Soy Carlos Flores, regresamos en vivo en esta transmisión especial que hemos tenido desde el día de ayer, desde la noche en que se conocieron los resultados de las elecciones de Bolivia, con nuevo presidente. Buenas noticias, son dobles noticias buenas. Por un lado, el triunfo de la nueva política, en este caso encabezada por Rodrigo Paz Pereira. Y en segundo, aunque yo colocaría esto en número uno, el fin de la dictadura, el fin del mandato del más de 15 años de izquierda, de socialismo, que ha disminuido y que ha acabado, que ha mermado con la economía de Bolivia. En palabras del propio nuevo presidente electo, de Rodrigo Paz, si el pueblo de Bolivia me da la oportunidad de ser presidente, mi formato es consensuar. Y aquí creo que es la clave para la solución de los problemas de Bolivia, y creo que es la clave y lo que ha llamado la atención y lo que llevó a los votantes a las urnas electorales a elegir a Rodrigo Paz. El consenso es la única manera de gobernar en Bolivia en este momento, es la única manera de liderar. En un país que está absolutamente dividido, en un país que estaba harto, cansado de el MAS durante 15 años, que estaba cansado de la presencia de personajes como Evo Morales, por decir el peor de los ejemplos de la política, donde Evo estuvo relacionado obviamente con Colombia, con el régimen de Venezuela. Surgía la necesidad de lo que se llama un outsider. Ahora, ¿fue o es Rodrigo Paz un outsider? De manera literal no lo es. Es un hombre que tiene una carrera amplia desde Tarija hasta el Senado, un hombre que no ha sido el tipo de político egocéntrico que busca llamar la atención, que
necesita centimetraje de prensa, es un hombre muy pragmático que ha hecho, y valga la acotación, hechos, y en eso se ha basado su confianza que ha generado y la empatía que ha generado en los votantes. En medio de una crisis como la que tiene Bolivia, repito, con una economía que está caída, con una inflación del 23% que según el Banco Mundial se va a extender hasta el año 2027, era necesario la presencia de alguien que no formase parte del establishment político boliviano. Y el establishment político boliviano, lamentablemente, ha estado caracterizado por el mando del socialismo y del MAS. Ahora, muchos acusaban al inicio a Rodrigo Paz de mantener una línea quizás tibia y no concisa o certera. Pasa esto porque es difícil en estos tiempos donde hay extremismo político, donde se juzga sencillamente si la gente, si el político es de la izquierda o es de la derecha. La inteligencia y el secreto, considero desde este lado acá, es que Rodrigo no se dejó llevar por esto. Rodrigo Paz aglutinó el centro, es decir, en la política no se puede pensar en estos tiempos donde todo está conectado, donde las decisiones de ambos lados tienen una repercusión en la sociedad. No podía manejarse hacia la izquierda, no podía manejarse hacia la derecha, porque esto representaba la política que ha llevado a la destrucción económica, social, política, de todo índole de Bolivia. Rodrigo Paz tomó lo mejor de ambas vertientes, pensando en una sola cosa, pensando en el boliviano, pensando en resolver los problemas, pensando en la realidad de un país que enfrenta muchísimos retos, y eso fue lo que hizo. Se presentó como alguien de centro, que fue una especie de confusión al principio, pero al hacerlo, tomó lo mejor del electorado que ha confiado en la izquierda y el electorado que ha confiado en la derecha durante muchísimo tiempo, y que no había visto una manera, una salida, una posición de poder. De esta manera, logrando crear, y esta es la base que tiene Rodrigo Paz, el consenso, ha logrado lo que parecía imposible: derrocar al socialismo boliviano. ¿Y por qué parecía imposible? Pues porque es que ni siquiera cuando comenzaron todas las propuestas para las elecciones presidenciales, Rodrigo Paz estaba en el radar. Surgió como un outsider en la primera vuelta, triunfando y dejando sorprendidos a todo el mundo, menos a los votantes que clamaban un cambio. Ahora, hablar de cambio creo que es la base fundacional de la importancia del triunfo de Rodrigo Paz. Hablar de cambio en la política es tan difícil como hablar de cambio en nuestras vidas personales. El cambio en la política tiene que ver con el manejo no solo de la elección, el manejo de la expresión de los votantes, tiene que ver con sistemas, tiene que ver con senados, tiene que ver con lobbies, tiene que ver con muchísimos intereses económicos, políticos, de todo tipo, intereses de poder al final. Y que en este momento tengan los bolivianos en Rodrigo Paz un presidente de cambio es ciertamente esperanzador para los pueblos latinoamericanos y acaso mundiales, porque hay muchísimos países. Podemos citar caso Colombia, podemos citar obviamente caso Venezuela, y un saludo a todos los venezolanos que se encuentran allá en Venezuela o en la diáspora alrededor del mundo, que esperan también un cambio. Yo creo que el gran mensaje,
es acá de esperanza, en que sí se puede, y el sí se puede como lo cantaban los seguidores de Rodrigo Paz anoche desde su sede de campaña, cuando estaban celebrando el triunfo. El cambio electoral sí se puede, el cambio político sí se puede. Rodrigo Paz Pereira lo ha demostrado, es el nuevo presidente de Bolivia. Ahora, se encuentra ante todo con un panorama incierto en cuanto a lo que deja el presidente Arce. ¿Qué deja el presidente Arce? Bueno, básicamente una serie de campo minado para que no se le haga nada fácil la labor del presidente electo. La solución de todo esto, nos contaba el analista Hugo Valderrama anoche, es precisamente generar un consenso entre Paz Pereira, entre el equipo de Quiroga y de todos sus adversarios, porque no hay manera de salir adelante o de enfrentar y eliminar problemas tan grandes como los que tiene Bolivia sin que se sumen las fuerzas. Ahora, la diatriba acá y la polémica que seguramente surgirá en los próximos meses desde que Paz Pereira tome el control del gobierno es que sus opositores también piensen de esta manera, utilicen el sentido común y se sumen a su propuesta. Porque en la política, lamentablemente, valen los intereses, vale el poder. Y muchas veces eso está por encima de las necesidades que tiene cada pueblo, que tiene cada ciudadano, que tiene cada país. En este caso, los problemas de Bolivia son muy puntuales y tienen que ver con, uno, la economía. Sugería el economista Hugo Valderrama anoche la posibilidad de la dolarización para salir de este problema y para ordenar un poco el sistema económico. Ahora hay que trabajar también, y fue uno de los temas que Rodrigo Paz Pereira anunció durante su campaña, darle toda la seguridad a la empresa privada, generar un ambiente de total armonía para que la inversión privada, nacional y extranjera pueda llegar al país. Ahora, si esto no existe, si no existe un marco económico, un marco financiero y que pueda servir de fundamento, de plataforma para esto, es muy difícil salir de los problemas. Y más cuando se dejan este tipo de campo minado, de bombitas, porque recordemos, pronto viene el pago de la deuda externa que tiene Bolivia, y esto es una carga bastante fuerte, pues. Hay una serie de retos que el candidato o ahora presidente Rodrigo Paz Pereira tiene frente a sí. Pero estamos confiados y lo vemos de esta manera, ya que ha sido su manera de manejar toda su campaña, que valga hacer una acotación. Fue una campaña caracterizada por la humildad, fue una campaña caracterizada por la familia, y seguramente esto creó la confianza en el pueblo boliviano. El ver a alguien expresándose junto a su esposa, junto a sus hijos. Recordemos que buena base del éxito tuvo que ver con su campaña en redes sociales, manejada por su hija Catalina, una profesional excelente, y que generó todo un movimiento de sí al voto, un movimiento de pasión, un movimiento de calor, de ganas, incluso en el sector más difícil que son los jóvenes. Capturar el voto de la juventud ha sido, creo que, también la clave del triunfo de Paz Pereira. El voto de la juventud, captándolos a través de redes sociales como TikTok. Y aquí viene también la importancia de la red social en la política actual. En algún momento las redes sociales servían simplemente para el entretenimiento personal. Hoy son medios de difusión
que sirven a propósitos económicos, políticos, de toda índole. Esta campaña de Paz Pereira fue caracterizada por el uso de las redes sociales, la cercanía directa con los electores, la cercanía casa por casa, la cercanía más allá de estar en un podio, más allá de estar como una presencia lejana, como sí lo fue Tuto Quiroga, quien nunca ha estado cercano a la gente humilde, a la gente que padece los problemas, que al final es la gente de Bolivia y es la gente a la que hay que resolverle todos estos inconvenientes. El secreto, por el contrario, que no es tan secreto, pero la inteligencia que ha llevado a Paz Pereira al triunfo tiene muchísimo que ver con hablar directamente, no establecer promesas incumplibles, estar aterrizado en torno a la sociedad boliviana, establecer esa empatía, establecer ese vínculo, que al final es lo que lleva al votante a que salga de su casa, a que ejerza el derecho al voto, a que crea en alguien. Porque ese es el otro punto, creer en alguien, creer en un líder político. En este caso, creer en alguien que nunca mostró de frente al momento una aspiración presidencial, sino que fue llevado, tal vez podemos llamarlo por la marea de las circunstancias políticas en Bolivia, que fue llevado ahí por la presencia y la necesidad de alguien que no perteneciera a esta cúpula de la izquierda del MAS, o que no perteneciera a la corriente extremista derecha de Quiroga, y ese fue Rodrigo Paz Pereira. Hoy Bolivia tiene en Paz Pereira la oportunidad, y aplaudimos al nuevo presidente, ya que sobre él reposa, más allá del futuro de su propio país, también la esperanza de muchos países latinoamericanos. Retomando el tema del cambio, muchos países se sienten frustrados, los electores, incluso las oposiciones a regímenes que son de izquierda, que son dictatoriales, y que no creen que el cambio sea posible. El cambio, como lo demuestra Rodrigo Paz Pereira, no solo es posible, es un hecho. ¿Cuesta trabajo? Sí, por supuesto, como todo, realmente. Pero él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pues unificando, trabajando en consenso. No hay otra manera en la política actual. Y esto lo vemos con ejemplos como el presidente Donald Trump. Nadie esperaba que Trump arrasara en las elecciones norteamericanas de la manera que lo hizo, uniendo precisamente el clamor de un país que estaba absolutamente polarizado entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Presidentes como Donald Trump, que sirven de unificadores a las necesidades de una nación, de votantes, de pueblo, de ciudadanía, de sociedad, están llamados precisamente a convertirse en los íconos y en las banderas de la nueva política. Y la nueva política se caracteriza, hasta ahora es lo que hemos visto, con muchísima gracia y con muchísimo orgullo y con muchísimo fervor y esperanza, en dejar a un lado los vicios, en dejar a un lado todo aquello que representó la negatividad, la imagen mala, falsa de lo que significa ser un político. Es decir, de lo que significa ser un prestador de un servicio a cargo de los votantes, a cargo de la nación, porque un político, un gobernante, un senador, un congresista, etcétera, al fin y al cabo tiene que servir a sus votantes, tiene que ejercer en pro de sus votantes. Pero el poder, como todos sabemos,
es una cosa que seduce, el dinero más y las oportunidades que ocurren en la presidencia y en todo lo que tiene que ver con los gobiernos de cada país también lo es. Bolivia acaba de dar un gran ejemplo. Bolivia acaba de dar un paso sorprendente, necesario sobre todo, y casi increíble, porque muchos bolivianos tristemente mantenían la opacidad, mantenían el desgano ante la posibilidad de que hubiera un fin a 15 años, estamos hablando de década y media de decadencia, de destrucción de la economía, de un plan que no es improvisado. Recordemos, lo que ha hecho el MAS o lo que hizo el MAS en Bolivia no es improvisado. Tenemos la Escuela de Cuba, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, como partes fundamentales de ese tinglado que lleva siempre a una fórmula que es básica: destruir la empresa privada, crear división, establecer políticas públicas que son falsas al final, que no representan un triunfo, que no representan una evolución para la economía ni para las sociedades. Eso es lo que ocurre cuando se establecen los regímenes socialistas y dictatoriales. Eso es lo que ocurrió en Bolivia durante 15 años. Eso es lo que ocurrió a la Bolivia que pudo en algún momento, que brilló en algún momento como una potencia gasífera y que hoy está sufriendo por combustibles y que hoy cada ciudadano tiene que esperar días, acaso semanas, para reabastecer de combustible. Eso es lo que ocurrió con una sociedad como la de Bolivia, que está enfrentando una inflación del 23% y que se mantendrá durante los próximos años. Eso es lo que sufrió una Bolivia que estaba necesitada y que clamaba la presencia de un político diferente. Yo no voy a utilizar de ahora en adelante el término outsider, porque eso sonaría como alguien que no pertenece. Es todo lo contrario. Los electores bolivianos necesitaban a alguien que perteneciera, no a un outsider, sino a un insider real, a un ciudadano real que los representara, con los que se sintieran en línea, alineados con su pensamiento. Pero no solo con su pensamiento político, no solo con promesas económicas, no solo con promesas políticas, no, sino alguien humano, alguien tangible, alguien en quien pudieran confiar. Porque al final el voto no es más sino un depósito de confianza. Y Rodrigo Paz Pereira ha capturado la confianza del pueblo, de los electores de Bolivia de una manera sorprendente, en una campaña que pues no tiene un símil, es una campaña sui generis para triunfar en esta segunda vuelta inédita en la historia de Bolivia. Buenísimas noticias para el pueblo boliviano. Bolivia se deslastra, da fin a 15 años del socialismo, a 15 años de la dictadura masista, y abre las puertas a las posibilidades totales, casi infinitas, de tener un país y un nuevo presidente que está dispuesto a abrir las puertas a la economía, a las mejoras, a la empresa privada, a la inversión extranjera. Ese es Rodrigo Paz. Desde acá le auguramos todo el éxito, desde Capriles Media Group, desde World News 24. Felicitamos al pueblo de Bolivia por haber tenido el coraje, el valor de salir a votar, primero que todo, en contra de un sistema que los tuvo ahogados durante muchísimos años, década y media,
Y segundo, por apostar y dar la confianza al único candidato, valga la importancia de esto, el único candidato que mostró el sentido común de la necesidad de sus electores para mostrar lo mejor de todo lo que presenta la política y generar la confianza necesaria. Desde acá un saludo a Rodrigo Paz Pereira, a su familia, quienes han demostrado que el cambio es posible, es necesario y es un hecho. Somos World News 24, tu visión del mundo.